Compañeros, estamos aquí una semana más con un podcast de contenido. Llevamos un par de semanas con podcast de entrevista, que yo creo que son súper interesantes, pero ya nos apetecía volver a sacar uno en el que es más cortito, más denso, más al grano, para que en muy poco tiempo, mientras a lo mejor estás, yo qué sé, paseando al perro, entrenando, conduciendo, puedas aprender lo máximo posible sobre preparación física en baloncesto. Por lo menos eso intentaremos, ¿vale? Entonces, en el podcast de hoy, el tema es olímpicos, levantamientos olímpicos y en el baloncesto. Es decir, al final creo que es un tema bastante polémico. Yo tengo opiniones ligeramente distintas a Jaime y creo que hay compañeros que están muy polarizados. Quiero decir, no en el mal sentido, sino que a lo mejor hay compañeros que creen que están muy bien y que son muy útiles y compañeros que creen que no sirven para nada en el baloncesto. Entonces, mi postura está un poco entre medias y os voy a argumentar por qué pensamos de la forma en que pensamos Jaime y yo en Asesport, ¿vale? Entonces, la estructura va a ser, vamos a analizar tres artículos que van a poder mostrar un poco lo que sabemos de estos levantamientos olímpicos en el deporte, qué es lo que producen, qué tipo de efectos producen a nivel de rendimiento neuromuscular y después, en el resumen, os daremos un poco nuestra opinión y nuestra interpretación basándola y llevándola al mundo real de qué se puede hacer en un equipo relacionado con levantamientos olímpicos, ¿vale? Entonces, en primer lugar, me gustaría analizar el artículo de Naruhiro et al. De 2008, que tenéis enlazado también en las notas del episodio, y en el que se analizaban 29 jugadores semiprofesionales de fútbol australiano, ¿vale? Se les dividió en la mitad buena, por así decirlo, y la mitad mala respecto al RM relativo al peso corporal en el hang clean, ¿vale? Entonces se hizo el hang clean en relación al peso corporal y se dividió los que estaban más arriba, los que estaban más abajo de la mitad en cuanto a esa variable, ¿vale? Se comparó esa variable del 1RM relativo en el hang clean con el 1RM en el front squat, la potencia en el CMJ, tanto con 0 kilos, es decir, con el propio peso corporal, como con 40 kilos de lastre, la altura CMJ, 20 metros sprint y el test de agilidad 505, que en realidad es cambio de dirección, ya lo sabéis, porque no hay ningún estímulo en el que hay que tomar decisiones, pero aún así se llama test de agilidad 505, ¿vale? Y se encontraron, cosa que a mí no me sorprende, correlaciones significativas para la mayoría de variables y no para el 505, que es curioso, pero bueno, en general se veía que el que era mejor en el 1RM relativo en el hang clean era mejor en el front squat, era mejor en la potencia, mejor en la altura, saltaba más, era más rápido, etcétera. O sea, yo creo que algo que nos sorprende. Hemos elegido este artículo al principio para también mostrar lo que yo creo que tiene sentido y que todos estamos de acuerdo, que es que un levantamiento olímpico es un gesto que aúna fuerza, potencia, explosividad, velocidad, es decir, junta muchas características que son muy interesantes, también coordinación de diferentes grupos musculares, tren superior, tren inferior, y que obviamente el que tenga mejor variable, o sea, mejores valores en ese tipo de variable, en general también va a ser más rápido, más explosivo, va a saltar más. O sea, yo creo que de eso hay poca duda y he elegido este artículo para intentar pues, ponerlo de relieve. El segundo artículo es el de Tricoli et al. 2005 y aquí vamos a ver lo que comparaban. Comparaban entrenamiento de fuerza pesado, de fuerza máxima, en media sentadilla, más trabajo en levantamientos olímpicos, o ese entrenamiento de fuerza máxima en media sentadilla pesado con pliometría. Y querían ver cuál producía mayores mejoras o mayores cambios en el rendimiento, ¿vale? Las variables analizadas eran el SJ, el CMJ, el 1RM media sentadilla, también el clean and jerk, pero solamente para el grupo que hacía entrenamiento olímpico, levantamiento olímpico, y también 10 y 30 metros en velocidad, ¿vale? Sprint, y también un test de agilidad. ¿Qué es lo que vieron los resultados? A grosso modo, lo que vieron fue que los levantamientos olímpicos fueron superiores, el grupo de entrenamiento de fuerza máxima más olímpicos fueron superiores sus resultados, sus mejoras, a el grupo que hacía fuerza máxima más pliometría. ¿En qué variables? En 10 metros sprint y también en SJ. Creo que esto es algo muy interesante y hay claras diferencias en los resultados de SJ y CMJ. Luego veremos por qué ocurre, pero en general los levantamientos olímpicos ya podemos daros esta especie de adelanto, son una herramienta brutal para mejorar la potencia pura, ese RFD, ese Rate of Force Development. Y en ambos grupos lo que se vio es que aumentaba el CMJ, es decir, parecía que tanto la pliometría como el grupo de olímpicos era más o menos igual de interesante para mejorar el CMJ. No así el SJ, que ya hemos dicho que el grupo de olímpicos lo mejoraba más. ¿Qué es lo que tenía el grupo de pliometría mejor que el de levantamientos olímpicos? Pues el 1RM mejoró más en media sentadilla. No le encuentro mucho sentido, no sé por qué ocurriría, la verdad, pero fue lo que ocurrió. Y en general lo que los autores ponían de relieve era que el grupo de fuerza máxima más olímpicos era superior y producía mejoras
más amplias, por así decirlo, es decir, en más movimientos, en diferentes gestos, más que el grupo de pliometría. En principio, ¿cuál es la interpretación que yo también hice de este estudio? O lo que yo entendía a raíz de no solamente de los resultados y de los métodos y demás, sino también viendo la intervención en sí con los ejercicios que citaban los autores. La pliometría no tenía ningún gesto, ningún salto tipo SJ. Es decir, todos los gestos que vi, todos los saltos que vi, eran saltos con contramovimiento, ¿vale? Pues salto de valla, salto alternativo, es decir, todos eran gestos en los que se encadenaba fase excéntrica y concéntrica, que no tiene nada de malo, ni mucho menos, pero obviamente en principio tiene más sentido que esto te lleve a mejorar un CMJ que a mejorar un SJ. Y algo que nos sorprende es un levantamiento olímpico en el que siempre la barra parte del suelo y siempre el RFD es una de las variables clave para ese levantamiento, te llena a mejorar más el SJ, un gesto que también se parte de la posición parada y que depende muchísimo del RFD, que una intervención en la que nunca tienes ese tipo de gesto. Es decir, yo tengo algún tipo de dudas de qué habría pasado si en ese grupo de pliometría hubiesen hecho, por ejemplo, saltos desde cajón, partiendo de ese punto, saltando al 100%, o saltos SJ o saltos de cajón a otro cajón y también SJ lastrados. Es decir, quizás podría haber estado también las mejoras de SJ más igualadas, pero esto es simplemente una idea que yo tengo, una elucubración, pero no sabemos qué habría ocurrido, ¿vale? Y también algo interesante, algo importante, y que es lo que a mí me lleva a criticar en algunos casos o a ser un poco, a tener un poco de cuidado con los olímpicos, es que en este caso, por ejemplo, en esta intervención, como ocurre casi siempre, se entrenaba con altas cargas. Las intensidades eran del 4 y del 6 RM. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente tiene una técnica muy depurada. Es decir, cualquier levantamiento olímpico, sobre todo los completos, los derivados son menos técnicos, ya hablaremos luego de ellos, pero los levantamientos olímpicos completos son muy técnicos, son de los gestos más técnicos desde mi punto de vista que puedes hacer en el gimnasio y por lo tanto para hacer un 4RM de un gesto exageradamente técnico necesitamos a una persona muy bien entrenada técnicamente. ¿Es esto malo? No. ¿Es viable hacerlo con un jugador que no sabe nada de olímpicos y que termine pretemporada tu club? Desde ese punto de vista, no. Y en el punto final va a ser lo que voy a destacar y de lo que voy a hablar. Vamos ahora con el tercer artículo, que fue un artículo del NSCA, de la NSCA, que lo tenéis aquí también vinculado, y en este caso analizaban derivados olímpicos. Derivados olímpicos básicamente es un movimiento olímpico, pero en el que se omite, se elimina alguna parte de dicho levantamiento. Entonces, hay diferentes estudios que analizan diferentes variables dentro de estos derivados olímpicos, ¿vale? Hay diferentes estudios que son citados dentro de este artículo que dicen que el Olympic Lifting, el levantamiento olímpico, es mejor que la pliometría, que el trabajo de fuerza, que el trabajo con kettlebells, etc. Yo, de nuevo, igual que en el artículo anterior, creo que depende muchísimo de cómo lo hagas. Saltar, creo que es muy fácil, que es una cualidad que todos sabemos hacer, obviamente, más alto o más bajo, mejor o peor, con una técnica más bonita o menos bonita, pero todo el mundo sabe saltar. Es una actividad que cualquier ser humano puede hacer, al igual que caminar, al igual que correr. En cambio, el levantamiento olímpico no. Hace falta aprenderlo y hay que dedicarle muchas horas para ir mejorándolo, ¿vale? Entonces, en este artículo, aquí es un poco difícil de ver, pero bueno, lo vamos también a poner en redes sociales, hay una especie de curva en esa relación entre fuerza y velocidad y van poniendo diferentes derivados olímpicos que son muy interesantes, pues desde el hand high pull hasta el último quizás el mid high pull isométrico, ¿vale? Los que están más hacia la zona de velocidad, más hacia la zona de fuerza. Y desde mi punto de vista, esto es lo más interesante de los olímpicos, los derivados olímpicos. ¿Por qué? Porque al final son mucho menos técnicos y quizás no te dan tantas ventajas, pero te dan muchas. Y puedes elegir si quieres ir más a la zona de fuerza, un poco más a la velocidad y con una técnica muy, muy básica puedes sacar bastante rédito. En cambio, el levantamiento olímpico completo, o eres bueno técnicamente, o lo que estás haciendo es básicamente un entrenamiento de placebo. Entonces, vamos con el resumen de Asesport y también con el mío personal, ¿vale? Para no... Jaime tiene su opinión, pero es un poco más, todavía más radical que yo en esto y a él no le gustan por esta razón, porque cree que o sabes hacerlos o si no, son inútiles. Y yo creo, pienso parecido, salvo en el caso de los derivados olímpicos, que creo que en ese caso sí que se puede practicar unos cuantos días y después ya van a ser útiles, ¿vale? Entonces, primer punto, los levantamientos olímpicos son una gran opción para mejorar fuerza y potencia en nuestros jugadores. Y esto lo tengo clarísimo. Cualquier jugador que tenga la técnica para poder sobrecargar con ese gesto creo que es brutal. Y sobre todo a nivel de RFD creo que son prácticamente inigualables. No sé si algún otro gesto, hasta donde yo sé, es decir, desde mi conocimiento, no hay ningún gesto que iguale en RFD a los levantamientos olímpicos, que consiga esa cantidad de fuerza por unidad de tiempo como el levantamiento olímpico. De hecho,
El segundo punto es que los levantamientos olímpicos tienen algo especial y es que son el único gesto en el que la potencia máxima se alcanza con porcentajes de RM muy elevados. Por ejemplo, en el Power Clean hay diferentes estudios que sitúan la potencia máxima en una zona de RM de entre el 80 y el 100%, cosa que no pasa en ningún otro gesto, ¿vale? Siempre están en zonas moderadas de 30, 40, 50, 60% RM. ¿Cuál es el principal hándicap? Desde nuestro punto de vista, creemos que como son tan técnicos y en profesionales que son ya mayores, que tienen 22, 25, 30 años y no saben hacerlos, es muy difícil dedicar semanas o meses en mejorar la técnica como para poder sobrecargar. Es decir, no creo que sea una mala inversión, pero quizás para off-season o quizás para un jugador que va a estar en tu club muchos años, pero no lo veo realista que tú, por ejemplo, fiches en un club y dediques la pretemporada a intentar enseñar a un americano o a un no de donde sea que nunca lo ha hecho por lo que sea. En Estados Unidos quizás sí que lo han hecho porque tiene más cultura, pero aún así tiene jugadores americanos que no saben hacerlo, que por lo que sea en su college no han hecho o les han dejado no hacerlos y ahora pues no saben. Entonces, claro, tienes primero que convencerle de que haga algo con lo que no está seguro. Y después el trabajo que se va a llevar va a ser tan inútil en el sentido real de la palabra de que no va a valer para nada, porque un gesto en el que debes, por ejemplo, ponerte 120 kilos para que te ayude o 100 kilos, lo estás haciendo con 30. Pero es que además, como lo haces mal técnicamente, ni siquiera lo haces rápido. Entonces, para mí sería algo parecido como hacer un salto al 50% o ponerte un peso, por ejemplo, la sentadilla que imagínate que en sentadilla tus 5 RM son, por poner un número redondo, 100 kilos, ¿vale? Pues en vez de 100 kilos te vas a poner 40. Pero es que además lo vas a hacer lento, es decir, ni siquiera vas a saltar ni a mover lo explosivo. Tú dime qué vas a mejorar. Una persona que debería entrenar 5 repeticiones con 100 kilos se pone 40 y hace 5 despacio, a un ritmo suave. ¿Crees que vale para algo eso? No. ¿Esto quiere decir que la sentadilla no sea un buen ejercicio? Para nada. Pero la sentadilla con esa intensidad y con ese peso no vale para nada. Eso es lo que pensamos nosotros de los olímpicos si no tienes la técnica adecuada, de que es un gesto que no vas a hacerlo ni con potencia ni con la carga adecuada y que es prácticamente perder el tiempo. Entonces, resumen, para intentar dejarlo un poco más bonito y para que no parezca que no nos gustan los olímpicos parecen un gesto brutal, pero el 99,9% de los jugadores de baloncesto van a tener una técnica muy pobre y no van a saber hacerlos. Entonces, creemos que derivados olímpicos son mucho más interesantes y algunos, por ejemplo, como de mis favoritos, un high pull creo que es un gesto que se puede llegar a hacer con una barra olímpica normal y que no es muy técnico, pero aún así, yo tengo jugadores que los ves y dices, madre mía, vale, no voy a hacerlo así. ¿Cómo lo hacemos? Con, por ejemplo, la barra hexagonal, que arranquen dentro de la barra y les decimos, tu objetivo es como tirarla hacia el techo. Y es un gesto muy, muy poco técnico que prácticamente en 2 sesiones o en casi el primer día ya van a poder tirar fuerte, mover kilos, aplicar velocidad, aplicar potencia. Entonces creo que es más interesante ese gesto que a lo mejor, por ejemplo, un power clean desde el suelo, que ya va a haber mucha gente que va a necesitar tiempo y días para hacerlo decente y con carga. Entonces, mi consejo desde mi punto de vista para cualquier prepa que nos escuche, como tú, creo que es intenta tantear un poco qué técnica tienen, si no la tienen buena, elige alguno de los derivados olímpicos que tenemos en el artículo del SCA, ¿vale? Que creas que más encajan con vuestros jugadores. Puedes probarlo tú, por ejemplo, y dices, vale, pues este está muy bien para la zona un poco más de fuerza, este un poco más para velocidad o explosividad. Y además son muy fáciles técnicamente y que empieces a utilizarlos. Por una parte, no renuncies a ellos, pero por otra parte, no seas muy purista y busques solamente a lo mejor un snatch. Y si no es snatch, no lo hacemos. A lo mejor snatch les cuesta, pero a lo mejor un snatch de la posición de hang con solo una mano es mucho más sencillo, mucho menos técnico, hace menos falta la movilidad de hombro y va a ir más fácil, ¿vale? Entonces, ese es el resumen y espero que a partir de ahora probéis aún más los olímpicos, pero que tampoco os centréis solamente en los clásicos y que exploréis otras opciones, ¿vale? Venga, un abrazo y la semana que viene nos volvemos a